Prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema que me tiene fascinada, la transformación espiritual. Uf, suena intenso. Lo es, lo es. Pero es fascinante, yo verás, imagínate, Dios como un alfarero divino, ¿no? Ajá. Y nosotros, bueno, nosotros somos como la arcilla en sus manos. Ya. Y Él, con paciencia y amor, va quitando el barro, todas nuestras imperfecciones, Quitando el barro. Me gusta eso. ¿verdad? Y ese lugar, va poniendo oro puro, la imagen misma de Cristo. Increíble, ¿no? ¡Wow! Es una imagen poderosa, sí. Y de hecho, el pastor Fabián García lo explora justo en su sermón, Quitando barro. Exacto. Ese es el sermón que vamos a analizar hoy. Un sermón profundo, denso, pero con unas analogías tan vívidas que es como si pudiéramos ver a Dios trabajando en nosotros. Totalmente. A veces esos sermones que son un poquito más difíciles de digerir son los que más nos hacen pensar. ¿Cierto? ¿Te parece si empezamos por lo básico? Ay. ¿Por qué se nos compara con arcilla en las manos de Dios? ¿Por qué esa imagen? Bueno, la Biblia nos da algunas pistas, ¿no? Si nos vamos a Génesis 2.7, ahí se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está. Y en Jeremías 18.5, Dios nos compara directamente con el barro en manos del alfarero. ¡Sin rodeos! O sea que todos somos como esa arcilla. Dios nos moldea con su amor y su sabiduría. Me encanta esa imagen. A mí también. Pero si somos arcilla, ¿qué sería ese barro que Dios quiere quitar? ¿No? Porque el pastor García habla de quitar el barro. Claro, aquí es donde entra la idea de las dos naturalezas, ¿no? Las dos naturalezas que habitan en nosotros. El pastor García, basándose en 1 Corintios 3.12-13 y también en Gálatas 4.19, nos habla de nuestra naturaleza caída. Esa sería el barro. Ok. Y por otro lado está la naturaleza divina de Cristo, que sería el oro. Interesante. Es como si tuviéramos una batalla interna, ¿no? Es. Entre lo que somos por naturaleza humana y lo que podemos llegar a ser con la gracia de Dios. Exactamente. Y para ilustrar esto, el pastor García usa una analogía que a mí me parece muy poderosa. Imagínate una ostra que recibe un grano de arena. Le irrita, ¿verdad? Claro. Pero con el tiempo, ese grano de arena se transforma en una hermosa perla. Wow. Y esa irritación, ese grano de arena, es como nuestra vieja naturaleza. Pero Dios, a través de las pruebas, la va transformando en algo precioso. Qué poderosa esa imagen de la perla. Me hace pensar que a veces las dificultades, ¿no? Las pruebas que enfrentamos pueden ser oportunidades para que Dios nos refine. Sin duda, nos acerca a Él. Sí. Y aquí es donde entra la acción del Espíritu Santo, me imagino. Porque, ¿cómo funciona esta transformación? El Espíritu Santo es clave en todo esto. El pastor García lo ilustra con un círculo. En el centro está Cristo, el oro. Ajá. Y alrededor está el barro de nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo eso que a veces nos cuesta tanto controlar. Claro. Es como si Cristo, desde el centro de nuestro ser, irradiara luz hacia esas áreas que necesitan ser transformadas. Exactamente. Es una imagen muy bonita. Sí, me gusta. Pero ¿cómo sabemos cuáles son esas áreas? ¿Cómo sabemos qué necesita esa luz? Bueno, el Espíritu Santo nos lo muestra. Es como si encendiera una lámpara dentro de nosotros, ¿no? Iluminando las partes que necesitan ser moldeadas. Ah, ya entiendo. Esas partes que nos alejan de la voluntad de Dios. Exactamente. El Espíritu Santo nos pone frente a un espejo, por así decirlo. Y a veces no nos gusta lo que vemos. Puede ser. Pero es necesario para que podamos cambiar, ¿no? Para que Dios pueda trabajar en nosotros. Totalmente. ¿Y ese proceso de transformación cómo funciona? Exactamente. Es fácil. Bueno, no siempre es fácil, la verdad. Este proceso de quitar barro y poner oro implica un morir a nosotros mismos. Uf, suena intenso. Lo es. Romanos 9.19-21 nos recuerda que no debemos cuestionar a Dios, sino someternos a su voluntad. Y en 2 Corintios 4:11-10, Pablo habla de llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en nosotros. Interesante. Y Colosenses 2.9 y 10 enfatiza que en Cristo habita la plenitud de Dios. O sea, que en Él encontramos todo lo que necesitamos para ser transformados. Suena un proceso desafiante, ¿sí? Lo es. Es como si tuviéramos que renunciar a nuestro yo imperfecto para que Cristo pueda crecer en nosotros. Y tenemos ejemplos en la Biblia de este proceso, de personas que pasaron por esta transformación. Claro que sí. El pastor García nos habla de dos personajes que nos muestran dos caminos muy distintos, Elí y Ezequiel. Me intriga, cuéntame más. En 1 Samuel 4.17-18 vemos a Elí, un sacerdote que recibe noticias trágicas. ¿Y sabes qué hace? Se queda sentado en su silla. Muere aferrado a su comodidad sin reaccionar a la luz de Dios. Uf. Eso me hace reflexionar. ¿Cuántas veces nos quedamos estancados como Elí, prefiriendo la comodidad a la transformación que Dios quiere obrar en nosotros? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. Totalmente. ¿Y Ezequiel? ¿Qué pasa con él? Ezequiel, en cambio, nos muestra un camino diferente. En Ezequiel 8.12 lo vemos sentado tranquilamente.
cuando de repente baban. El Espíritu de Dios lo levanta. Ezequiel se abre a la acción de Dios, permitiéndole que lo use, Qué contraste tan grande entre Elí y Ezequiel. ¿verdad? Uno se resiste al cambio, mientras que el otro se deja llevar por el Espíritu. Es como si Ezequiel se dejara transformar, mientras que Elí se aferraba a su barro, por así decirlo. Exactamente. Y esa disposición, esa apertura a la acción del Espíritu Santo es fundamental para experimentar la verdadera transformación. Me ibas pensando. Habrá momentos en que nos parecemos más a Elí que a Ezequiel. Momentos en que nos acomodamos en nuestra zona de confort y nos resistimos al cambio que Dios quiere obrar en nosotros. Esa es la pregunta del millón. Y cada uno debe responderla con honestidad. El llamado a la transformación es constante, pero nuestra respuesta depende de nuestra disposición a dejar que Dios obre en nosotros, a renunciar a nuestro yo para abrazar la plenitud de Cristo. Es un desafío, pero creo que vale la pena. Y hablando de la plenitud de Cristo, este proceso de transformación no solo nos afecta a nosotros individualmente, ¿verdad? Tiene que haber un impacto en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Tienes toda la razón. El pastor García, citando Gálatas 3.28, nos recuerda que en Cristo no hay distinción de raza, condición social o género. Todos somos uno en Cristo. Es decir, que a medida que nos transformamos a la imagen de Cristo, las diferencias superficiales que nos separan se desvanecen. ¡Qué bonito! Exactamente. La transformación personal nos lleva a una unidad en Cristo, a una comunidad donde las barreras se rompen y el amor de Dios nos une. Es un recordatorio de que la transformación que Dios realiza en nosotros no es solo para nuestro beneficio personal, tiene un impacto en nuestra comunidad, nuestro entorno. Así es, la transformación individual tiene un efecto multiplicador, llevando la luz de Cristo a quienes nos rodean. Increíble. Realmente me está encantando este deep dive. ¿Y qué te parece si continuamos explorando este proceso de transformación en la siguiente parte? Me parece perfecto. Tenemos mucho más que descubrir sobre cómo quitar el barro y poner oro en nuestras vidas. Genial. Los esperamos en la segunda parte para seguir profundizando en este tema tan fascinante. Hasta pronto. Esa unidad en Cristo, esa comunidad donde el amor de Dios nos une, es el resultado final de la transformación. Es el objetivo que Dios busca alcanzar en cada uno de nosotros. Es una visión hermosa. Una comunidad donde el amor de Dios nos une y nos transforma en instrumentos de su gracia. Pero esta transformación, este proceso de quitar barro y poner oro, es un camino que recorremos día a día, ¿no? Exactamente. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, como el trabajo del alfarero que moldea la arcilla con paciencia y cuidado. Entonces, ¿cómo podemos vivir esa transformación en el día a día? ¿Cómo podemos cultivar esa apertura al Espíritu Santo para que obre en nosotros? A veces me siento un poco perdida, como si no supiera por dónde empezar. Tranquila. Es una pregunta muy común. El pastor García nos invita a mirar a cara descubierta, a abrir nuestro corazón a la luz de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo revele las áreas que necesitan ser transformadas. Es como decirle a Dios, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras, moldéame, transfórmame a tu imagen. Me gusta esa imagen de abrir el corazón a la luz de Dios. Es como dejar que el sol ilumine cada rincón de nuestra casa, mostrando el polvo y la suciedad que necesitamos limpiar. Exactamente. Y esa disposición, esa apertura implica una entrega total, una renuncia a nuestro yo para abrazar la voluntad de Dios. No siempre es fácil, ¿verdad? A veces nos aferramos a nuestras ideas, a nuestras comodidades y nos resistimos al cambio que Dios quiere realizar en nosotros. Totalmente. Es como cuando nos acostumbramos a tener la casa desordenada y nos da pereza limpiarla. Pero sabemos que si nos esforzamos, el resultado final valdrá la pena. Esa es la actitud. El pastor García nos recuerda que la transformación no es un proceso pasivo, requiere de nuestra participación activa. Debemos estar atentos a la acción del Espíritu Santo, discernir su voz en medio del ruido del mundo y responder con obediencia a sus indicaciones. Es como si tuviéramos que entrenar nuestra sensibilidad espiritual, aprender a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas, a veces entre tanta información y distracciones. Exacto. Y eso implica cultivar una vida de oración, de estudio de la palabra de Dios, de comunión con otros creyentes. Es como crear un ambiente propicio para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros con libertad. Claro. Es como cuando preparamos nuestra casa para recibir visitas. La limpiamos, la ordenamos. La hacemos un lugar agradable para compartir. De la misma manera preparamos nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo. Me encanta esa analogía. Y recuerda, el pastor García también nos advierte sobre los peligros de la comodidad. Nos pone el ejemplo de Elí, el sacerdote, que a pesar de recibir noticias trágicas, se queda sentado en su silla aferrado a su comodidad. Sí lo recuerdo. Es un recordatorio de que la comodidad puede ser un obstáculo para la transformación. Nos puede llevar a la pasividad, a la indiferencia. Exactamente. Por eso el pastor García nos invita a ser como Ezequiel, que se abre a la acción del Espíritu Santo, permitiéndole que lo saque de su zona de confort. Es decir, a estar dispuestos a dejar
que Dios nos mueva, nos desafíe, nos lleve a lugares desconocidos. A veces eso puede dar un poco de miedo, ¿verdad? Es cierto. Abandonar lo conocido siempre genera un poco de incertidumbre. Pero el pastor García nos recuerda que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos acompaña, nos guía, nos da la fuerza para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Es como si tuviéramos un GPS espiritual que nos indica el camino que nos ayuda a no perdernos en medio de las dificultades. Me gusta esa imagen. Y ese GPS, ese Espíritu Santo, no solo nos guía, sino que también nos transforma, nos acerca cada vez más a la imagen de Cristo. Es un proceso maravilloso. Un viaje de transformación que nos lleva de la arcilla al oro, de la imperfección a la plenitud de Cristo. Aleluya. Y es un viaje que vale la pena emprender, un viaje que nos lleva a la verdadera libertad, al gozo pleno, a la vida eterna. Pero este viaje no termina aquí, ¿verdad? La transformación es un proceso continuo, un camino que recorremos hasta el final de nuestros días. Así es. No hay un punto de llegada, sino un constante crecimiento, un continuo aprendizaje, una búsqueda incesante de la plenitud de Cristo. Es como si estuviéramos en un taller de alfarería donde Dios con paciencia y amor va moldeando nuestra arcilla, quitando las impurezas, puliendo las asperezas, hasta que alcancemos la forma que Él desea para nosotros. Y ese proceso de moldeado de transformación no siempre es indoloro. A veces Dios tiene que romper nuestras estructuras, nuestras ideas preconcebidas para poder reconstruirnos a su imagen. Es como si tuviéramos que pasar por el fuego para ser purificados, para que el oro que hay en nuestro interior pueda brillar con todo su esplendor. Exactamente. Y es en ese fuego, en ese proceso de prueba, donde experimentamos la verdadera transformación, donde nos despojamos de nuestro yo para revestirnos de Cristo. Es un proceso desafiante sin duda, pero también es un proceso liberador, porque nos permite descubrir la verdadera esencia de quienes somos en Cristo. Así es. Y es un proceso que nos llena de esperanza porque nos recuerda que no importa cuán imperfectos seamos, Dios puede transformarnos, puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Es un mensaje poderoso, un mensaje que nos invita a abrir nuestro corazón a la acción transformadora del Espíritu Santo, a dejar que Dios nos moldee a su imagen, a convertirnos en instrumentos de su gracia. Sin duda. Y es un mensaje que nos desafía a vivir en constante transformación, a buscar cada día la plenitud de Cristo, a convertirnos en reflejos de su amor en el mundo. Y esa búsqueda de esa transformación comienza con una decisión. La decisión de abrir nuestro corazón a Dios, de rendirle nuestra voluntad, de permitirle que obre en nosotros con libertad. Exactamente. Y esa decisión, esa entrega, es el primer paso en el camino hacia la verdadera transformación, hacia la plenitud de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seguimos explorando ese camino en la siguiente parte. Por supuesto. Estoy ansioso por descubrir más sobre cómo podemos quitar barro y poner oro en nuestras vidas. Nos vemos en la tercera parte. De regreso en nuestro Deep Dive sobre la transformación espiritual. Si apenas se están uniendo, no se preocupen. Seguimos explorando cómo Dios, como un alfarero paciente, va quitando el barro de nuestras vidas, o sea, nuestras imperfecciones, y las reemplaza con oro puro, con la imagen de Cristo. Exacto. En la parte anterior hablábamos de esa decisión tan importante de abrirle nuestro corazón a Dios, ¿no? De rendirle nuestra voluntad. Sí, para que Él pueda obrar en nosotros con libertad. Totalmente. Y esa entrega, esa decisión de abrirnos a la transformación, creo que nos lleva a un nuevo nivel de libertad. ¿No crees? Una libertad que no se basa en hacer lo que queremos, sino en hacer la voluntad de Dios. Totalmente de acuerdo. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, ¿verdad? Sino la capacidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios, encontrar nuestra plenitud en Él. Es como si al renunciar a nuestro yo egoísta, encontráramos nuestro verdadero yo en Cristo. Es una paradoja increíble. Y en ese encuentro, en esa unión con Cristo, ahí descubrimos la verdadera paz, el gozo que no depende de las circunstancias, la esperanza que nos sostiene en medio de las pruebas. Estos son los tesoros que realmente valen la pena. Y esa paz, ese gozo, esa esperanza se convierten en un testimonio para los demás, ¿no? Claro. Como si nuestra transformación inspirara a otros. Sin duda, la transformación que Dios obra en nosotros no es para guardarla en secreto, es para compartirla con el mundo, para hacer luz en medio de la oscuridad. Es como si fuéramos faros, iluminando el camino para otros, mostrándoles que hay otra posibilidad, una vida transformada por el amor de Dios. Exactamente. Y esa luz, esa influencia transformadora no se basa en nuestras propias fuerzas. No. Se basa en el poder del Espíritu Santo que obra a través de nosotros. O sea, que no se trata de nosotros haciendo grandes cosas. No. Se trata de permitir que Dios haga grandes cosas a través de nosotros. Exactamente. La transformación que Dios hace en nosotros nos convierte en instrumentos de su gracia. Qué importante recordarlo. Sí, en canales de su amor, en portadores de su esperanza. Y esa es la esencia del cristianismo, ¿no? Yeah. Ser transformados por el amor de Dios para compartir ese amor con los demás. Exacto. No es solo una transformación personal,
Es una transformación que se extiende a nuestro alrededor, a nuestro entorno. que impacta a quienes nos rodean, que transforma el mundo. Es un llamado a ser agentes de cambio, a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente de su amor. Sin duda. Y ese llamado a la transformación, a la entrega, a la unidad, resuena con mucha fuerza en el sermón del pastor García. Es un mensaje que nos desafía, nos confronta, pero también nos llena de esperanza. Sí. Porque nos recuerda que Dios puede transformar cualquier vida. Ajá. No importa cuán lejos estemos, Él puede alcanzarnos y hacer de nosotros nuevas criaturas. Esa es la buena noticia. Y esa esperanza, esa confianza en el poder de Dios es lo que nos impulsa a seguir adelante. A no desanimarnos, a perseverar en la búsqueda de la santidad. Porque sabemos que la transformación que Dios hace en nosotros no es un fin en sí misma. No. Es un medio para alcanzar la plenitud de vida que Él tiene para nosotros, para ser instrumentos de su amor, para construir su reino aquí en la tierra. Esa es la verdadera razón de nuestra existencia. Glorificar a Dios, vivir para Él, ser transformados a su imagen para reflejar su gloria en el mundo. Es un llamado a vivir una vida con propósito, una vida que trascienda lo terrenal. Sí. Una vida que deja una huella en el corazón de la humanidad. Y esa vida transformada por el amor de Dios, comienza hoy, en este preciso instante, con la decisión de abrir nuestro corazón a su acción, Wow. de permitirle que obre en nosotros con libertad, de convertirnos en arcilla en sus manos para que nos moldee a su imagen. Qué palabras tan inspiradoras. Amigos, los dejo con una pregunta para que reflexionen. ¿Qué área de su vida se asemeja más al barro en este momento? ¿Qué les impide experimentar la plenitud de la transformación que Dios desea para ustedes? Los invito a cada uno a considerar qué significaría permitir que Dios transforme esa área, reemplazando el barro con el oro de Cristo. Recuerden que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial inmenso para el crecimiento y la transformación a través del poder del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas.